Vamos a recapitular. El 11 de septiembre, Hacienda había propuesto una tasa de retención que era históricamente alta para las inversiones en CETES y otros instrumentos, 1.48% sobre el capital invertido a partir de 2024. Esto traía cambios importantes para todos los que ahorrábamos o invertíamos en CETES, ya que ahora, incluso si no estabas obligado a presentar declaración anual, lo más conveniente era comenzar a presentar esas declaraciones. Sin embargo, los diputados se echaron ligeramente para atrás. El pasado 20 de octubre aprobaron la que sí será la nueva tasa de retención para 2024, que ya no aumentará 10 veces, ahora lo hará solo 3. Pasará a ser del 0.50% del capital invertido a partir de 2024. Si bien esta tasa de retención sí va a aumentar, de eso no nos salvamos, hay algo que me parece muy interesante y que te quiero platicar en este video. Si tomamos las expectativas de los especialistas del sector económico para la tasa de referencia de Banxico, que pronostican acabará en 2024 en 9.25% anual, y si consideramos la inflación proyectada para finales de ese mismo año del 4%, podemos entonces estimar una tasa de rendimiento real para los CETES en 5.25%. ¿Qué es lo interesante de esto? Que te descargué la tasa de rendimiento real que han pagado los CETES en los últimos 20 años, y creo que aquí ya comienzas a entender por qué 2024, a pesar de este aumento en la tasa de retención, podría ser un gran año para invertir. Tendremos una tasa de rendimiento real pocas veces vista, al menos en los últimos 20 años. Todo esto quiero desmenuzar en el video de hoy. Yo soy Alejandro Lara, comenzamos. Alejandro, dime primero a qué tipo de inversiones aplica esta nueva tasa de retención de impuestos. Como lo vemos en la Ley de Ingresos de la Federación, aplica a todos los intereses pagados por instituciones que componen el sistema financiero. Para hacerlo entendible, y también porque en este canal me gusta mucho consentirte y que todo esto quede bastante claro, te voy a presentar una tabla con algunas instituciones que integran este sistema financiero. Si alguna de estas te reparte intereses, entonces le aplicará esta nueva tasa de retención. Para hacerlo todavía más entendible, en este canal cada mes te presentamos un video donde analizamos algunos instrumentos de renta fija y su contexto. Prácticamente todas las alternativas de la tabla que estarás viendo te reparten intereses. Lo siguiente que también me gustaría aclarar, porque me lo han preguntado mucho en los comentarios: Alejandro, ¿estás seguro que esta retención no es sobre la ganancia? Porque a mí me suena muy raro que sea sobre el capital invertido. Para entender esto, habría que hacer notar la diferencia entre una retención de impuesto y un pago definitivo de impuesto. Para eso te voy a presentar otra tabla. Aquí te va a quedar muy claro. Una retención de impuesto es un anticipo del impuesto final y se efectúa en el momento en el que tú recibes el ingreso, en este caso en el momento en el que te pagan los intereses, y de aquí obtenemos una conclusión. Aunque tú hayas comenzado a invertir, por ejemplo este 2023, si lo hiciste a un plazo que va a vencer hasta 2024, aquí comienzan las malas noticias, porque entonces te aplicará la tasa de retención del 2024. Pero no comiences a ponerte triste, porque de alguna forma tú podrías aprovechar esta retención y lo que la ley te permite. ¿A qué me refiero con esto? Esta retención, como ya te dije, es un anticipo del impuesto definitivo, pero como anticipo, la retención puede ser mayor al impuesto que realmente te puede corresponder pagar, o también puede ser menor. ¿De qué depende esto? Totalmente de tus ingresos, ya que en la declaración definitiva de impuestos, en este caso en la anual, es ahí donde entonces sí se determina el pago de impuesto definitivo que te corresponde de acuerdo a la suma de todos tus ingresos. Alejandro, entonces esto significa que si invierto en CETES, más pesos o algún otro instrumento, ¿debo presentar declaración anual? Bueno, la respuesta vuelve a ser depende. Cuando hablamos de impuestos es muy complicado, por no decir imposible, hacer un ejemplo que abarque todos los casos. Entonces, para este ejemplo vamos a tomar el régimen de ingresos por salarios, es decir, una persona que tiene un empleo formal y obtiene un salario, que es en el que la mayoría de las personas se encuentran. Además de esto, vamos a suponer que esta persona que está ganando su salario además tiene inversiones, ya sea en CETES
o alguna otra de las que te presentamos en la tabla. Así obtendría ingresos de dos formas, salarios e intereses. Para Hacienda, estos dos tipos de ingresos son perfectamente compatibles y hay algunos casos en donde no es necesario, o más bien no estás obligado a presentar declaración anual. Aquí te voy a presentar una tabla que encontré en contadigital.mx. Aquí podemos ver que si tú solo tuviste un patrón en el año y no tienes ingresos de más de 400,000 pesos en el año, no estarías obligado a presentar declaración anual. Aquí vamos a sumarle la otra parte de los ingresos. Yo no obtengo más de 400,000 pesos al año, pero además invierto en CETES. Ahora te voy a presentar otra tabla que sí hice yo, donde vamos a ver todos los artículos de la ley ISR y de la ley de ingresos de la Federación, que son la fuente de toda esta información. Quiero que prestemos especial atención al artículo 150 de la ley ISR, porque es aquí donde nos dicen que si tú eres una persona que recibe ingresos, en este caso por salarios e intereses, esto entonces lo entendemos como que en conjunto no excediste de 400,000 pesos en el año, podrás optar por no presentar la declaración anual, pero aquí viene la condición, siempre y cuando ya te hayan hecho las retenciones. Alejandro, me confundiste un poco con todo esto. Creo que con esta otra herramienta que realicé va a quedar mucho más claro, pero insisto y enfatizo, esto solo aplica para los ingresos por salarios e intereses. Lo primero que tenemos que responder es: ¿ganaste en conjunto más de 400,000 pesos al año? Si la respuesta es que sí, entonces no hay de otra, tendrás que presentar la declaración anual, y si inviertes en CETES, pues ya te tocará pagar el impuesto que corresponde de acuerdo a tu nivel de ingresos. Pero si la respuesta es: Alejandro, yo no gano más de 400,000 pesos al año, lo siguiente que tendrías que preguntarte es si solicitaste alguna factura por deducciones personales autorizadas. Aquí pueden ser gastos médicos, colegiaturas, el ahorro para el retiro, ya sea a través de un plan personal de retiro o aportaciones voluntarias al Afore. Por cierto, te voy a compartir un video de mi plan de retiro. El año pasado a mí justamente me devolvieron 18,000 pesos por ahorrar para el retiro. Entonces, si tú obtuviste alguna de estas facturas, lo más probable es que te convenga presentar declaración anual. Entonces, si la respuesta es sí, nuevamente la presentas. Pero ¿sabes qué, Alejandro? Yo no solicité alguna de estas facturas. Lo último sería hacernos dos preguntas. La primera, que creo que sería afirmativa, porque de eso se trata este video, es si estamos invirtiendo en CETES u otro instrumento parecido que nos hizo las retenciones. Si entonces sí estamos invirtiendo, tenemos que preguntarnos si los intereses reales, es decir, el interés que nos pagaron, pero descontándole la inflación, superaron los 100,000 pesos al año. Si la respuesta es que sí, que este caso realmente es medio complicado de llegar, pero bueno, habrá personas que sí estén en este supuesto. Entonces deberán presentar declaración anual. Pero si la respuesta es no, concluimos que entonces tú eres una persona que no está obligada a presentar declaración anual. Y en un video pasado donde ya habíamos hablado de esto, hacía énfasis en que aunque no estuvieras obligado, quizás lo más conveniente siempre será presentar declaración anual. Al menos esa debería ser la transición natural para que en algún momento optimices tu pago de impuestos. Pero también entiendo, y sobre todo porque me recuerda a un Alejandro más joven de hace algunos 7 años, donde tenía mi primer empleo, no ganaba más de 400,000 pesos al año, pero además lo combinaba con mis primeras inversiones y no sabía nada del SAT. Entonces estos temas y el hecho de no saber ni siquiera cómo presentar una declaración anual, entiendo puede ser algo que te detenga o te frene al invertir. En este caso entonces la conclusión sería: quédate tranquilo, quédate tranquila. Si estás en este supuesto no significa que no estés cumpliendo con tus obligaciones fiscales, pero en este caso, insisto, la transición natural sería presentar la declaración anual, y para eso sí sería ideal que comenzaras a aprender de estos temas. Entonces también, si eres nuevo o nueva por este canal, te invitaría a considerar suscribirte. Hasta aquí habremos terminado la primera parte del video, pero Alejandro, tú me dijiste al inicio que probablemente 2024 iba a ser un gran año para invertir. ¿Qué significa esto? Ahora que ya tenemos muy claro esto de la declaración anual, ya podemos entender esta última parte. Podríamos resumir el proceso para declarar los ingresos que obtienes en CETES u instrumentos parecidos en dos sencillos pasos. El primero sería determinar los intereses reales.
El segundo, acumular estos intereses reales a tus demás ingresos y entonces sí hacer el pago de impuesto que te corresponde. Esto puede sonar complicado, pero no te espantes. El SAT, más bien las instituciones financieras, están obligadas a desglosar todos estos cálculos y precargan la información con tus constancias en el portal del SAT. Entonces vamos a comenzar con el primer punto: determinar el importe por los intereses reales. Alejandro, ¿qué es un interés real? Es el que resulta de la resta del interés nominal. Este interés es el que te pagan los CETES y que podemos ver, por ejemplo, en su página, menos la inflación del periodo de la inversión. Es decir, interés real es ajustar tu ganancia a la inflación del periodo. Y como te dije que 2024 iba a ser un gran año para invertir, entonces no queda más que hacer ese ejemplo. Vamos a tomar los datos que están estimando los especialistas para el cierre de 2024. Entonces tendríamos una tasa de referencia de Banxico en 9.25% anual. Podemos suponer que esto mismo será lo que nos pagará el CETE de 365 días. También tenemos una inflación estimada a finales del siguiente año en 4%. Esto significa entonces que en términos reales, la inversión en CETES en 2024 te dejará un interés real de 9.25% menos 4% igual a 5.25%. Este interés real, te preguntarás, ¿es alto o es bajo? Pues para esto no queda más que comparar contra los datos históricos, así que lo que hice fue descargar los datos del rendimiento de CETES desde los últimos 20 años, también el dato de inflación de los últimos 20 años, calcular de forma muy sencilla la tasa de rendimiento real y compararla con este 5.25% que están estimando será al final de 2024. Es decir, suponemos que a partir de ahora y hasta finales de 2024 el interés que nos pagan los CETES irá ajustándose. Y entonces ya lo tienes, porque en el recuadro en verde tenemos el interés real que nos pagará en el siguiente año, que puedes ver es uno que pocas veces se había visto en los últimos 20 años. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora será durante todo 2024 y todavía en 2023 nos sobran noviembre y diciembre. Así que tenemos prácticamente 14 meses donde podremos tener un interés real que, insisto, no se había visto en más de 20 años. ¿Y por qué te podría incluso convenir no presentar declaración anual? Pues ahora que ya entendemos todo esto, vamos a poner un ejemplo ya con números. Vamos a suponer que una persona invierte 100,000 pesos en CETES. Entonces, el primer caso es de una persona que no está obligada a presentar declaración anual. Entonces obtiene una ganancia nominal con la tasa estimada a finales de 2024 de 9,250 pesos. A esto habría que quitarle 500 pesos de ISR, que de acuerdo a la tasa de retención, la institución nos va a tener que automáticamente retener. Esto nos dejaría con una ganancia de 8,750 pesos. Entonces, si hacemos llamado al artículo 150, o sea, al árbol de decisión que acabamos de ver hace unos minutos, y esta persona no está obligada a presentar declaración anual, entonces puede optar porque esta retención sea su pago definitivo de impuesto. Y aquí lo tienes, este sería su escenario. Se queda con una ganancia de 8,750 pesos al no presentar declaración anual. Pero en el otro supuesto, en el de las personas que sí estamos obligados a presentar declaración anual, entonces el impuesto se calcula sobre el interés real. Ya te lo había comentado. La ganancia real en este caso sería de 5,250 pesos, que es el resultado de a la ganancia nominal ajustarle la inflación. Sobre esta ganancia real se nos va a cobrar el impuesto. Aquí vamos a suponer que esta persona pagó una tasa de ISR del 20%. Entonces el impuesto que le corresponde por esta ganancia son 1,050 pesos de impuesto, pero te había dicho que puede acreditar los 500 que ya le retuvieron. Al hacer esto, únicamente le restaría pagarle al SAT 550 pesos más por su inversión en CETES. De modo que su ganancia neta sería de 8,200 pesos. Y aquí, ya teniendo los dos escenarios, podemos fácilmente contrastar que la persona que no presentó su declaración anual obtuvo una mayor ganancia. Por esta razón va a haber personas a las que el siguiente año les puede convenir no presentar declaración anual. Pero insisto, si tú ya eres una persona que supera los 400,000 pesos al año o obtuvo alguna deducción autorizada en este 2023, más bien lo hará durante 2024,
En estos supuestos, más bien nos va a convenir casi siempre presentar la declaración anual, aunque nos terminen ajustando el impuesto que tenemos que pagar por nuestras inversiones. Muchas veces el incentivo de las deducciones termina siendo mayor. ¿Cuál sí sería la conclusión? Que independientemente, después de todo este video, si concluyes que estás o no obligado a presentar declaración anual, lo que sí será parejo para todos es que tendremos una tasa de rendimiento real que no se había visto en los últimos 20 años. Para concluir, Alejandro, no mencionaste a los SOFIPOS. Pasa que las SOFIPOS van a seguir manteniendo el mismo incentivo fiscal que ya tienen. Ahorro libre de impuestos siempre y cuando inviertas una cantidad que en saldo promedio diario no supere las 5 UMAS anuales. En 2023 todavía poco más de 189,000 pesos. En 2024, más bien en febrero de 2024, la UMA se va a ajustar, la cantidad será ligeramente mayor, pero las SOFIPOS mantienen este incentivo. Y aquí lo tienes. Eso sería todo para el video de hoy. Espero que haya quedado bastante claro que si eres nuevo o nueva en este mundo de las inversiones y te preocupaba este tema de los impuestos y todo este ruido que ha hecho la nueva tasa de retención a partir de 2024, espero que este video te haya aclarado muchas cosas y que te deje más tranquilo o tranquila. También, si eres nuevo y es tu primera vez en este canal, te invito a considerar suscribirte. Basta con que le piques al pequeño botón que va a ser por aquí. Es gratis. Soy Alejandro Lara y nos vemos en el siguiente. Bye.